Y continuamos en el Mundo al Día con el doctor Julio M. Schilling y el no doctor, pero general de todas las hipotecas, ¿verdad? Me gustó Don eso. Manuel Francisco García, quien escucharán mañana en Mortgages con Money. Bueno, primero de nada, antes de entrar ahora en el tema de Ucrania, quiero hablar Patria de Martí y de Cuban American Voice y Alianza Democrática. Se complacen en invitarlos al simposio Martí, su muerte y su familia. Ah, qué interesante. Sí, no. Es un tema muy... Espérate. El jueves 19, o sea, este jueves que se conmemora precisamente su caída en Dos Ríos. Y va a ser en la biblioteca de Westchester Regional Library, que tiene un gran parqueo y tiene un lugar amplio de reunión. Caben más de 100 personas ahí. Oh, sí. Dice, entrega de premio Patria de Martí Excelencia Alberto García Menocal por su aporte al civismo cubano. Moderador, el elegante Julio M. Schilling, politólogo y director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. Panelistas, la escritora e investigadora Teresa Fernández Soneira, el historiador y escritor Eduardo Lolo, el escritor e investigador José Raúl Vidal y el profesor y periodista Emilio Sánchez. Producción técnica de José Tarano. Habrá sesión de preguntas y respuestas. La entrada es gratis y abierta al público y se transmitirá en vivo por Facebook de Patria de Martí, Twitter y YouTube en el canal TV Libertad. Así que, y yo les recomiendo, ampliamente les recomiendo que vayan el jueves. ¿Qué va a ser a qué hora? A las 5:30. A las 5:30. Tú sabes que el 28 de enero, pues nosotros siempre en el mes de enero hacemos un simposio sobre Martí. En mayo o hacemos sobre Martí o sobre la República de Cuba. Pero el evento del 28 de enero sobre Martí quedó tan bueno y el había... 24 deberás hacer uno sobre Boitel. Sí, pero lo tenemos una vez al mes en el salón. Si no, eso queda, tienes razón. Eso, mira, voy a ver si el año que viene precisamente lo hacemos sobre Boitel, que es el 25 de mayo y el cumpleaños de él fue el 13 de mayo, el aniversario de nacimiento. Pero en esta ocasión, o sea, la muerte del apóstol siempre trae pues muchas teorías, o sea, que a la gente le interesa mucho, algunos que si fue a la muerte, otros que si realmente no fue el caso, sino que quería entrar en combate, otro, cuál era la relación que tenía. Yo creo, fíjate, yo personalmente creo que él quería entrar en combate para probarse a sí mismo, por un lado. Él sí tenía la fascinación romántica con la muerte que se ve en su poema cuando él dice, 2 patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. Pero más que nada yo creo que lo que le causa una muerte a él es que a él lo dejan en la retaguardia, ¿no? Con 2 asistentes para que lo cuiden, 2 guardaespaldas. Y como el campo de batalla no es algo rígido, sino fluye y cambia en momentos de posición, de pronto él tuvo a un costado de él tropas. Y con su inexperiencia, cuando él oyó los disparos, fue para el lado equivocado y fue directo para arriba de las balas. Te voy a mandar, yo tengo un escrito que son los españoles que pelearon en Dos Ríos, hablando de Oye, la muerte de Martí. Mándamelo, por favor, sí. Pero parece siempre es un tema tan seminal, porque uno se pregunta, bueno, si Martí hubiera sobrevivido esa batalla, si hubiera durado más tiempo, si hubiera pasado a llegar a cuando la intervención de los Estados Unidos, si hubiera llegado hasta la República, o sea, son muchas conjeturas, muchas se lo hubieran hipótesis. comido crudo también.
Yo creo. Oye, fíjate, Sí, incluso porque la gente a veces, cuando la gente me dice, porque aquí el problema es que no tenemos unidad. Yo digo, ¿tú crees que los mambises tenían unidad? ¿Ok? no, no, Porque Maceo no resistía a Martí, ¿ok? Y precisamente tuvieron bronca seria, donde no se sabe lo que pasó. Hay quien dice que ¿cómo se llama? Bueno, eso fue como un mes antes de Martí morir, ¿no? O 2 semanas antes. Algo cuando se así encontraron, sí, sí. que Máximo Gómez después arrancó las páginas del diario de Martí para que nadie supiera qué es lo que había pasado. Mira, pues tú, yo no ¿Ok? Sí, sabía no, eso. no, es que mira, Y Maceo esa noche, en vez de ellos dormir en campamento Maceo, Maceo les dijo que no. Y ellos salieron y durmieron a la intemperie en otro lugar cerca. Y después se reunieron. y en ese clima, el hecho de que las tropas, el cuerpo, pues, tenía una afinidad con Martí, que le empezaron a llamar presidente, imagínate eso, pues, Sin duda. le levantó más roncha, pero Martí le No, dio, pero la roncha con Maceo fue por el dinero del desembarco. Maceo pidió más dinero cuando estaban en Costa Rica, que le dijeron para invadir Cuba. Y él dijo, yo necesito, no me acuerdo cuánto era, la cantidad exacta, necesito tanta cantidad de dinero. Y entonces Martí habló con Flor Crombet, que también Flor Crombet y Maceo, okay, aunque los dos eran generales, los dos eran mambises, los dos habían matado a muchos españoles, pero ambos se odiaban a muerte. ¿Okay? Incluso ellos se iban a matar a duelo. ¿Okay? Crombet y Maceo. Pero lo que pasa es que Crombet entonces le dice a Martí, yo por ese dinero llevo la expedición a Cuba. Y entonces Maceo tuvo que ir en la goleta de honor con Crombet, que fue que decidió que sí. Pero Crombet muere 2 semanas después del desembarco. Y Maceo después también muere. es que mira, lo que pasa es que esto, y el caso cubano no es singular en eso, de las diferencias que hay entre, por ejemplo, la gran frustración de Patton, que no le dieron a él el mando, cuando probablemente se lo merecía. Sin embargo, no se lo dieron por diferencia que tenía con el alto mando, porque si era un insubordinado, que si esto, que eso. Con MacArthur también había mucha diferencia entre él y la Casa Blanca. Entonces, son estas cosas que... Los grandes generales tienen grandes egos. Ego, no, sin duda. Y yo creo que eso es verídico. Y también son Maceo, los que se están jugando el pellejo. Maceo no es la excepción, porque Claro. Maceo tiene que haber pensado, mira, yo tengo 20 y pico heridas en el cuerpo, viene el come mierda a dirigir el juego de pelota. Sí, sí, sí. Pero sin fíjate, duda, sin duda. Pero la brillantez de Martí, ponte a pensar en ese clima real, que así todo él logra coordinar la invasión, logra por medio del Partido Revolucionario Cubano establecer a través de todas las asociaciones un organismo paralelo para que todos siendo delegados, la verdad, pues entonces era menos la fricción. O sea, fue genial en ese sentido porque sabía con lo que estaba lidiando tanto los tabaqueros como los dueños de la fábrica. O sea, tuvo que lidiar con elementos de la izquierda radical, anarquistas, contra personas que eran capitalistas a todo dar y jugar en ese balance para mantener la armonía. Fábrica, el tema racial. Sí, la fábrica de Ibor en Tampa era la fábrica de tabaco más grande de Estados Unidos. Sí, 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 sí. La influencia que tenían los cubanos. Y en Nueva York, antes de crecer en la Florida, en Nueva York también se hacía tabaco. O sea que siempre la industria de la independencia, la industria del tabaco estaba vinculado a la independencia, y Martí fue una figura que pudo leer bien la psicología nuestra, bueno, la psicología humana en general, pero todos esos fenómenos, pues siempre su muerte encierra un gran misterio, un gran interés,
y la de la familia, el factor de la relación que tenía con sus hermanas, o sea, con su... Tú que recuerdas que él era el único varón en esa casa. Y entonces, ¿cómo fue esa relación? ¿Cómo creció? Tuvo una hermana que se murió, creo que la preferida de él, la que él más quería. Sí. La relación que tuvieron con la que fue esposa de él y después, o sea, todo ese tipo de que uno piensa que Martí escapó de eso. La madre que en cierto sentido creo que defendía a la esposa con quien tuvo el hijo Pepito. Lo cual era muy normal porque en esa época simplemente tú no decías nada, me voy a divorciar. Claro. Okay. Me cae mal, ya esta mujer me tiene reventado. Que hoy en día y la descarga que le echaban a Martí, o sea, la esposa, en cierto sentido, la madre, de ¿para qué estás perdiendo tu tiempo en eso? Nada va a cambiar. Que yo creo que todas las personas, la verdad, que se han dedicado a Cuba, seguro que han tenido algún amigo, algún familiar que te han dicho, pero tú sigues con eso, papá. Bueno, Martí eso lo escuchó. Oye, mis padres eran súper patriotas y me ayudaron, pero antes de ayudarme me trataron de convencer que me fuera del asunto. Claro. Fue cuando ellos se dieron cuenta que lo mío era en serio, que me empezaron a ayudar. Entonces me dijeron, ok. Sí, probablemente con Martí pasó lo mismo, porque el padre cuando fue a Nueva York... No, el padre es muy español. Muy español, pero en ese último viaje yo creo que ya el padre entendía mucho más, o sea, vio todo la entrega de Martí, pero Martí tuvo que crecer bajo presiones por todos lados de basta, no pierdas tiempo. Y la tentación, imagínate, estás en Europa, él se podía haber quedado ya como algunos cubanos hicieron y se hubiera olvidado de todo. En Nueva York las oportunidades que tuvo de negocios y no siguió por esa ruta, o sea, y la familia, él siempre mantuvo contacto con su familia, o sea, no es como no es como ahora con el celular, lógico, pero siempre estuvieron presentes en la vida. Eso ustedes hacen una especulación buena. Si se queda vivo, la imagen hubiera sido más fuerte o menos. Bueno, él probablemente hubiera sido presidente. En claro. vez de Estrada Palma, porque Estrada Palma era su mano derecha. Lo que pasa es que siempre las figuras cuando mueren, y más cuando mueren en batalla, que Martí es uno de los próceres de América Latina. Fue el primero de que yo vi desde niño. Y que murió, o sea. Pero tú sabes que en Cuba no se le rindió grandes tributos por 20 y pico de años después de su muerte. Era otro muerto más. ¿Cuándo fue que empieza? Fíjate, empieza con la generación del 33, con Mañach escribiendo el libro. Ese es el primer libro que se escribe en Martí. Que el libro, fíjate, el libro está brillantemente escrito porque Mañach tenía una prosa brillante. Pero por el otro lado, si tú te pones a marcar con una pluma las partes del libro que son absolutamente hechos, ¿ok? Que te diga, se graduó de tal escuela, medía 5'6", tenía los ojos... sí, no fue un trabajo meticuloso en ese sentido, ¿no? Si tú lo empiezas a subrayar lo que es sustancia, el libro tiene 15 páginas. Claro. Es un libro muy prosopopeico. Pero es que así antes también tú lees... Así como se escribía. Así como se escribía. Y lo que para mí una de las cosas que siempre me llamó la atención de Martí fue Martí vivió casi toda su vida en una ciudad, Nueva York, 15 años de ellos. Un hombre que murió a los 42, o sea, tú sacas la cuenta. Sí. O sea, básicamente... La juventud de él fue la ciudad de concreto. En los Estados Unidos. Y sin embargo, en ese diario, el diario de guerra de él, desde que él llega a Cuba hasta que muere, que va describiendo la naturaleza, la fauna, los animalitos, las frutas. Tú dices, pero porque él en Nueva York, ahí no lo va a conocer. Los viajes que hizo a Santo Domingo, o sea, no es para que se hubiera documentado tanto. Lo hizo de haber leer. Él tenía una cultura enorme. Exactamente. Ahí es donde está. Y es que antes las personas, si tú te lees un libro de viaje, que también es una cosa
interesantísimo de personas que tal vez nunca fueron a ese lugar, pero te lo describen de tal manera que tú dices, coño, pero está siendo realmente verídico con la descripción que está dando. Oye, cuando él no sabía apenas inglés y empezó a aprender inglés, la primera frase que él escribe en una poesía es My soul dawns in the mist of night, que es una poesía. Sí, sí, Es sí. una frase poética verdaderamente, que de nada de envidiar. El tipo era un genio. Claro, claro. Y ahí es donde está. Tú calculas que representando a varios países, de países que tenían intelectuales que vivían en Nueva York, que bien lo podían haber representado. Fue cónsul de Uruguay. ¿Tú me entiendes? De Argentina y creo que de Paraguay también por un tiempo. O sea, es porque precisamente el hombre reunía una serie de cualidades y se pudo codear con personas brillantes que se quedaban sorprendidos de Martí. Pero su compromiso con la guerra que él había convocado no lo podía separar, porque uno mira esto desde un punto de vista práctico. Y él, lo lógico es que no hubiera ido. ¿Qué hacía él en el campo de batalla? Eso es lo lógico. Pero él fue porque tenía que ser consecuente con la guerra que le había lanzado y sabiendo probablemente la crítica de no haber ido. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver con eso. Eso tuvo mucho que ver con eso. Pero también tú no te pierdes algo que tú has fabricado. Bueno. Tú no te pierdes algo que tú has fabricado así. Yo creo que eso ha cambiado mucho en esta generación. Aquí tú tienes muchos políticos que crean muchas cosas y tú no los vas a ver a ellos nunca en ningún campo de batalla. No, claro, pero mira, pero voy a sacar un ejemplo. Yo sé que hay personas que van y no estoy haciendo una comparación de uno con otro, pero cuando el presidente de Ucrania tenía la oferta de salir, cuando parecía que eso no había, es más, no había nadie que le daba posibilidad. La alta inteligencia militar de los Estados Unidos no le daba ni 2 semanas en el poder a este hombre después que invadieron los rusos. Y sin embargo, él dijo, no, aquí yo muero. O sea, el tipo no dijo que no se iba a ir. Entonces, eso motivó todo un pueblo. No, sin duda. Yo creo que Martí, en ese sentido, de nuevo, no estoy haciendo una comparación. No, pero es una comparación válida. Déjame decirte, era un gran conspirador. Totalmente. Que la mayoría de los cubanos no lo son. ¿Ok? La mayoría de los cubanos. Mira, vaya, déjame decirte que hay un personaje. Mira, hay un personaje del exilio que ha sido famoso por las cosas que ha hecho. No es Posada Carriles. Posada Carriles sí era un buen conspirador como Martí. Pero otro de ellos me dice un día, cuando estábamos haciendo cosas, me dice, ¿ya tú hablaste con fulano y te dijo lo que vamos a hacer? Le dije, no. Dice, ¿no te ha dicho nada? Digo, no, ni me lo va a decir. ¿Okay? Porque si yo no tengo que trabajar en esa parte de la operación, yo no quiero saber nada. Claro. ¿Okay? Martí fue tan bueno, ¿okay? Que los barcos de armas todavía no se sabe cómo él los compró todo ese avituallamiento. ¿Okay? Porque ahí había rifles, decenas de miles de balas y fueron más de una expedición. Pero la Fernandina era un barco lleno cargado de armas. Mira, que tú no puedes ir y simplemente por un catálogo de Sears, aunque en aquellos tiempos tú podías comprar un arma. Es decir, a 30 pesos la pistola, mándame 200. No. Pero mira, te voy a hacer una anécdota que esto, justo Eduardo Lolo en la ponencia del 28 de enero que se hizo sobre Martí. O sea que Martí cuando llegó a los Estados Unidos llegó como italiano. O sea, como si fuera un ciudadano italiano. Le pusieron el apellido Martini, algo así. Martin, creo que era. Entonces, era una cosa que llegó a Ellis Island como italiano. Entonces, al final no se sabe. También era como parte de una banda. Pero Martí no era músico, no tenía una conexión con Italia. Entonces no se sabe si fue un error del oficial
en Ellis Island que puso, ahí no se sabe si para abordar le fue más fácil. O sea, se puede especular. No, y cuando él lo cogen preso en Fernandina, él iba bajo nombre falso también. Bueno, ¿tú sabes cuál es la tesis de Lolo? De que España tenía con los Estados Unidos un acuerdo de extradición. Que un ciudadano que estaba conspirando contra España, si venía de España o era nacido en Cuba, era deportado a España, iba a tener que cumplir cárcel. En cambio, si hubiera sido norteamericano, también las leyes norteamericanas lo hubieran extraditado. En cambio, si era italiano, lo hubieran deportado para Italia. Entonces, la tesis de Lolo, y si nos está escuchando, pues me va a corregir si me estoy equivocando en esto, pero era que había una cierta premeditación de Martí, al menos la posibilidad de que pensando él sabía que cualquier problema, mejor que lo deportaran en Italia, porque ahí no iba a pasar nada y después él sabía volver. Y tú no compras cientos de rifles y cientos de revólveres y decenas de miles de balas y los transportas así hasta Fernandina como si nada. ¿No? El problema era que Fernandina era un lugar tan chiquito que enseguida se dieron cuenta. El hotel todavía está ahí, tú sabes. No sé si ya por fin lo cerraron. No, está ahí y conozco un montón de anécdotas, incluyendo un viaje que nosotros hicimos, que todo el mundo sabe el cuarto, entonces el que está dirigiendo el hotel te dice, no toques la puerta, pero todo el mundo que lo hace va a tocar la puerta. Y cuando nosotros fuimos, tocamos la puerta, la persona que estaba quedando ahí dijo, bueno, está bien, entre. Ahí tienen una foto, un retrato de Martí. Y sí, está ahí intacto el salón, porque tiene un comedor donde que todo el mundo pues mira, a mí me gustaría invitar a David Pierce Rodríguez, el hijo de Rosardi, que él es el cazafantasma más conocido del sur de la Florida, y llevarlo que hiciera un experimento ahí en ese hotel. Es súper interesante. Fernandina entero, o sea, realmente. Yo creo que Enrique vio un fantasma cuando estuvo en esa casa. Él no lo dice porque tú sabes que dice que no es muy creyente. Oye, yo salí con David Pierce y fuimos y yo escuché la voz de un niño. Clarita. ¿Okay? Yo no soy una persona religiosa y todavía no tengo quizás mucha explicación para lo que escuché, pero... De que lo escuchaste, lo escuchaste. Pero que lo escuché. Y que los aparatos todos se dispararon. Se dispararon en un momento dado que estábamos parados en el lugar exacto, no habían matado a un policía hace años, también. O sea, hay cosas que... Enrique está navegando hasta el mundo metafísico. Hasta que llegue. Él va a llegar, él está cerca, él no está tan lejos de la puerta. Al mundo trascendental. Mira, si Freddy estuviera aquí, yo le diría, Freddy quería ir con David Pierce Rodríguez, pero él quería contactar a Fantasma Marilyn Monroe. Así que vamos a pasar al corte comercial del Boletín de Noticias. Cuando regresemos vamos a hablar de Ucrania. Candela, bueno, continuamos con Julio M. Schilling y don Manuel Francisco García, que escucharán mañana en Mortgages con Manny. Buenas noches, como siempre, a todos. Extrañando un poco al profe, que no debe estar pensando en nosotros hoy en su crucero. No, debe estar comiendo como un salvaje. Porque eso es lo que tú haces en el crucero. Déjame decirte, nosotros nos hemos dado cruceros juntos y de verdad que no hay cosa más rica cuando tú llegas al crucero y coges tu primera cerveza y te relajas ahí adelante. De verdad que se pasa bien. Y sí, como eres una de las cosas buenas que tiene el crucero. ¿Tú crees que yo coma mucho en un crucero, Enrique? No te rías, Norberto. Norberto está muerto de la risa para que ustedes no saben qué con ustedes tumba. Le tiré un softball para que la bote. Norberto, déjame explicarte. Había una compañía de crucero que se fue en bancarrota cuando Manny fue en un crucero de 10 días y estuvo comiendo. Cuando Manny decidía viajar en crucero, en esa línea. Muchacho.
Bueno, déjeme decirle, Ay, Dios mío. Patria, y de verdad que los simposios estos que hace Schilling son importantísimos, porque son verdaderamente profundos, son intelectuales, creo que explican muchas cosas que quizás la gente no entiende. Pero Patria de Martí y de Cuban American Voice y Alianza Democrática se complacen en invitarlos al simposio Martí, su muerte y su familia, jueves 19 de mayo 2022. O sea, este jueves a las 5:30 en el Westchester Regional Library, 9445 Coral Way. Transmisión en vivo desde el sitio web www.patriamartí.com. Entrega de premio Patria Martí Excelencia Alberto García Menocal por su aporte al civismo cubano. Moderador Julio M. Schilling, politólogo y director de Patria Martí, Cuban American Voice y el hombre más elegante de Miami. Y los panelistas Teresa Fernández Soneira, escritora e investigadora, Eduardo Lolo, historiador y escritor, José Raúl Vidal, escritor e investigador, y Emilio Sánchez, profesor y periodista, con la producción técnica de José Tarano, de Electronics Junior Computer Design. Y se transmitirá en vivo por Facebook de Patria Martí, Twitter y YouTube en el canal TV Libertad. Antes de pasar al tema de Ucrania, quiero hacerles una anécdota. Uno de los grandes honores de mi vida fue compartir tribuna con Humberto Medrano. Que Humberto Medrano es, para mí, una de las plumas más brillantes del periodismo cubano y uno de los hombres más íntegros y más decentes que yo he conocido. El hombre que manejaba un taxi aquí en Miami y ahorraba su dinero para ir a Ginebra y a diferentes lugares del mundo a levantar la voz a favor de los presos políticos. Y en una ocasión yo hablé con él y estábamos conversando y él me dijo que su padre había sido mambí. Y yo me reí porque dije, güey, en la mayoría de los casos que yo conozco, mi abuelo fue mambí o mi bisabuelo fue mambí. Me dijo, yo soy hijo de viejo. Y entonces me explicó y me dijo, mira, el padre creo que era venezolano o colombiano. Creo que era venezolano. Y había estado 6 años en las Fuerzas Armadas. Había sido oficial de artillería. Y soltero, cuando salió de las Fuerzas Armadas en Sudamérica, vino para Estados Unidos y vivía en Nueva York. Y entonces me contó, dice, y un día de mucho frío, que estaba nevando, dice, mi padre iba caminando por la calle y se encontró con un cubano que vivía con él en la casa de huéspedes. ¿Y tú qué haces por aquí? Dice, no, vengo a ir a un cubano que viene de Tampa a hablar aquí. Y bueno, el padre Humberto Medrano se metió en Steak Hall precisamente para cobijarse de frío. Fíjate la voz que tenía que haber tenido Martí y el poder de convencimiento que tenía que haber tenido Martí, que cuando dio uno de esos famosos discursos que dio en Steak Hall, después este hombre fue y le dijo, mi espada está a su servicio. Y al mes y medio estaba desembarcando en Cuba. Qué cosa. Y llegó a coronel, creo, si mal no recuerdo, a coronel del ejército mambí. Coño, qué historia más hermosa. Qué historia más hermosa. Mira, Humberto Medrano, yo recuerdo de niño una admiración tremenda porque fue el primero que estaba denunciando todas las atrocidades cuando nadie, cuando no se hablaba de eso. Recuerdo Pedro Luis Boitel, que estaba en huelga de hambre, o sea, y Humberto Medrano, una figura defensora de todos los presos en Cuba, o sea, cuánto me alegro escuchar esa anécdota y de qué país era el padre. No, creo que era venezolano, si mal no recuerdo. Qué cosa, pero fíjate, para añadir. O a lo mejor colombiano. En este momento, la verdad, no me acuerdo qué país me dijo, pero recuerdo todo lo que me contó y me impactó.
No es para... No es, Sí te impactó, sí. Lo Pero- vemos aquí que te impactó. no, pero no es para menos, no es para menos realmente. No, una historia. Y te digo que, mira, esta otra anécdota que les voy a contar no tiene, o sea, la fuerza que tiene la que tú has contado por la persona de Humberto Medrano, que realmente, o sea, que qué historia esa más hermosa, pero de un negro estadounidense, ese tipo no hablaba español, y en Tampa, Martí está dando un discurso y el negro americano está ahí, y lo escucha y empieza a llorar de emoción. Y uno que está al lado dice, pero ¿por qué tú estás llorando si tú ni entiendes lo que dijo? Dice, no, pero en la manera en que lo dijo. O sea, el negro se emocionó Por por el tono del lenguaje, discurso. el lenguaje del cuerpo de Martí. Exacto. Y el ver el colectivo, cómo estaba reaccionando. Entonces, son fenómenos, pero esto imagínate el padre de Medrano hasta qué punto de ir y poner su vida en riesgo. O sea, dedicar su vida a una causa que basado en las palabras de una persona lo sedujo y lo envolvió en ella para creer y querer dar su vida por eso. O sea, es algo fuera de serie. Por eso, Martí es una figura trascendental en el sentido pleno de las palabras. Para los creyentes, o sea, un alma con una luz extraordinaria, que son fenómenos que explican experiencias como esa, porque, o sea, la lógica te indica que como mucho era para que ese señor hubiera dicho, bueno, mira, voy a ayudarlos desde aquí, voy a dar mi dinero, a ver, mira, voy con ustedes a los rallies, los ayudo, pero pero coger y jugársela en un país que no es el de él, óyeme, Sí. no es fácil. No lo hace. Yo creo que muchos de estos líderes, la carisma es algo, parte de lo que los lleva a triunfar y a que las personas los sigan. Y definitivamente, Mira, Bueno, hay la historia de que Martí mandan 2 hombres a matarlo de España. ¿Ok? Y los 2 se infiltran en la organización para buscar la manera de matar a Martí. Y después los 2 acabaron yendo a Cuba sí. a pelear con el ejército mambí. Claro. Así que Es que esa es el don, el don inexplicable. O sea, explicable visto como un fenómeno, como algo fuera de lo normal, pero realmente el recorrido que dio Martí y tantas personas, el norteamericano abogado que tanto lo defendió, Horatio Rubens, la descripción de Horatio Rubens cuando lo conoció y habló con él por primera vez, que él lo relata como que se quedó, que se daba cuenta que tenía ante una figura fuera de serie, una persona, o sea, como pocos que él había conocido. Y este es un individuo, o sea, que vivió la vida, que realmente conoció a muchas personas que era para que lo hubieran impresionado. ¿Tú me entiendes? Sin embargo, de Martí quedó totalmente al punto que sirvió la causa de Cuba y la quiso como más incluso que muchos cubanos. Rubens narra en su libro de la memoria cuando Martí lo envió a defender a cubanos mambises que habían sido encarcelados en Estados Unidos por violar ley de neutralidad. Y es una escena que si tú cambias los nombres y pones Luis Posada Carreira, Orlando Bosch, Reynold Rodríguez, estás hablando de ahora. Sí, de ahora. O sea, el juicio era lo mismo. Exactamente, exactamente, el mismo razonamiento del gobierno de este país. Es más, si exploramos la esperanza de muchos cubanos de que los Estados Unidos iba a tomar una partida más activa, Grant, que determina el presidente Grant ya que había
se había comprometido con la causa de Cuba de reconocer el gobierno cubano alzado, y a última hora su secretario de Estado lo convence de que no lo haga porque el tipo creía en España. O sea, el tipo fue el que convenció a Grant a que no lo hiciera. O sea, que fue una suciedad porque Grant había dado su palabra y de pronto, exacto, el secretario de Estado le dijo, no, eso. Y la misma razonamiento que le usaron, por ejemplo, con Kennedy, no, que esto, ¿qué van a decir el mundo? Que nosotros no podemos hacer esto, tenemos relaciones con España, no podemos. Caballero, cuando tú tienes un país a 90 millas de ti, tú tienes todo el derecho en la vida de tener mucho cuidado de lo que entra ahí adentro y lo que termina. Y desafortunadamente yo creo que la metida de pata en los 60 fue, vaya. Pero es que vemos, y este precedente ha existido, o sea, desde mucho antes, ¿te das cuenta? O sea, y es lo que llama. Sí, no, exacto, no es primera vez. Sí, la historia se antes repite. de que existiera el FBI, los Pinkerton estaban buscando a José Martí. No, y él se mudaba de dirección. Sí. O sea, era cuando la Fernandina, que cambió que estaba de fugitivo básicamente, que usaba pues su segundo nombre y su segundo apellido. Y cuando me preguntaron por Julián qué, Pérez. Sí, y él dijo, bueno, como para no tener que mentir tanto. Julián Pérez. Para sí, o sea, y ponte a pensar toda una vida, porque eso fue constantemente, porque sabía que lo estaban persiguiendo, sabía. Y yo me imagino que las medidas que tomaría para que no lo envenenaran, o sea, porque él no dejaba de ver esas cosas. Y en medio de todo eso, no fue seducido por el socialismo, por los anarquistas, No, los criticó, vio los fallos que tenía y lo que podía caer un régimen socialista si llegara al poder en plenitud. O sea, lo vio literalmente con creces. Señaló la debilidad de Marx mucho antes que sus ideas se pusieran en vigencia. O sea, realmente, ¿qué podemos decir? Uno a veces dice, no, ustedes los cubanos exageran. Lo que podemos decir lo pueden escuchar este jueves. Sí, van este jueves a las 5:30 en el Westchester Regional Library, Martí, su muerte y su familia. Y te doy las gracias por esa anécdota de Humberto Medrano. Qué pena que él no escribió, no puso eso. Mira, por eso es tan importante documentar, o sea, tantas personas que tienen historias que relatar. Es importante. Él escribió un libro, pero no sé si habrá puesto eso que yo lo tengo en mi casa, pero no creo que lo puso. Con Patria pero sin amo. Correcto. Y otro es Letras. Ese no lo tengo. Letras algo se llama. Yo tenía Sin Patria pero sin amo, pero me lo tumbaron. Yo lo tengo en la casa. Una amistad mía lo pidió prestado y nunca lo devolvió. Pues si lo está escuchando esa persona, que devuelve el libro. Pero hace años que no la veo. Pero sí, una figura que siempre lo admiré, así que cuando te alegro esa anécdota. Y yo no sabía que manejaba taxi, o sea, ¿no? Oh, no, sí, es más, déjame hacerte una anécdota de Humberto Medrano. Cuando Humberto Medrano llegó aquí, dejó todo en Cuba. Dejó su dinero, su casa, su fortuna, que no era mucha, pero era considerable. Él vivía cómodamente bien, siendo uno de los periodistas más famosos de Cuba. Y entonces aquí estaba manejando un taxi. Y él me dice, yo estaba muerto de hambre. Yo estaba ahorrando kilos para poder entonces darme un viaje para defender a los presos políticos. Y si un día se siente un muchacho en el carro, en el asiento de atrás, y cuando empiezo a manejar me saca una pistola y me dice, esto es un robo. Y si yo me viré y le dije, chicos, si a ti que no hay nada que robar. Si yo no tengo dinero, yo estoy arrancado, igual que tú, yo lo que tengo son unos pesos. ¿Tú tienes problemas? Dice que el muchacho se echó a reír y le dijo, no, yo tampoco tengo mucho dinero, por eso estoy haciendo esto. Y Medrano dijo, vamos a ir a comer y yo te invito. y se llevó al muchacho, comieron juntos y después el muchacho se hizo amigo de él. Mira para que tú veas. ¿No? Y
Tal vez le cambió la vida a ese muchacho. Posiblemente. Es así, es así. Y la esposa sí la conocí en persona, Miñón. Miñón, que Muy que buena murió persona. hace Ella mucho murió hace, ¿qué? 2 o 3 años nomás. Ella sí la conocí aquí en un evento en FIU, pero a su esposo no. Pero siempre lo admiré mucho. Era tremenda persona. Bueno, hablemos un poco de Ucrania porque hemos dejado, nos guiamos con hemos Martí. tocado muchos puntos hoy. Mira, estamos viendo realmente, primero, las personas que le gustan la historia militar y estudiar las estrategias militares, realmente aquí hay mucho que estudiar, porque tienes un ejército que primero gran parte de los tanques que obtuvieron, no ahora, sino al principio, fueron tanques que les quitaban a los rusos porque los abandonaban. O sea, hemos visto una estrategia que ha desafiado o sea, de David y Y Goliat. Goliat, no. Desde un punto de vista militar, el tanque va a desaparecer como un arma primordial en la historia de los combates futuros. Okay, se seguirán utilizando todos los tanques que hay en Nicaragua o en Honduras o en Kuala Lumpur, pero lo que es batallas grandes, en operaciones militares grandes, se acabó el tanque. ¿Por qué? Porque entre los Stingers, la jabalina y el LO, un arma que cuesta 60, 70 mil dólares te destruye un tanque de varios millones. Y los han hecho añicos. Sí, no. Los rusos han perdido equipos en esta guerra, en lo que va de esta guerra. Y efectivamente lo que estás diciendo es verdad. También han sido mucho abandonados porque también estamos viendo un ejército no motivado. Sí, no. Estás viendo un ejército que ha crecido con McDonald's, con teléfonos celulares, cuyo ya se le fue McDonald's, con jeans y con rock and roll. Sí. ¿Okay? Mira, algo elemental, por ejemplo, los Estados Unidos ahora tienen un camión para transportar tropas y lo tienen en un almacén. Ellos tal vez le dan una vueltecita, pero lo tienen ahí. No obstante, periódicamente le van a cambiar las gomas. ¿Por qué? Porque aunque está sin moverse, se gasta. Los rusos no hacían eso. Entonces, por eso todo se destartalaba en el camino. Por eso veían que los camiones estaban parados en el medio la comida alguna tenía 5 y 6 años vencida. Increíble. El estilo de guerra, los ucranianos adoptaron el estilo napoleónico de darle a sus comandantes en el terreno plena autonomía para que hicieran lo que tuvieran que hacer, porque ellos estaban ahí y estaban viendo. Los rusos no tienen eso. Los rusos tenían que reportar en cada movimiento. No han tenido, como la gran mayoría del ejército ruso es conscriptos, servicio militar obligatorio, tiene muy pocos cabos y sargentos. Y en el ejército americano, por ejemplo, los cabos y los sargentos son los que te dirigen todo. ¿Okay? Sin los sargentos tú no funcionas. Y por eso están matando generales y coroneles. Pero también, ¿okay? Los americanos y los ingleses les están dando inteligencia. Claro. ¿Okay? Con los satélites que le dicen, mira, la posta de mando de los generales está aquí, en el GPS . Es que están hablando por líneas abiertas de celular. Pero eso pasó en la primera semana. Porque ellos llevaron el equipo de, ¿cómo se llama? De encripción. Lo llevaron a Ucrania. Y entonces ahí se suponía que tuvieran todas las comunicaciones encrypted. Y aparentemente, posiblemente fueron los americanos también que le dijeron, oye, el equipo de Lo conoce. Está en la aldea tal, a 5 millas al sur. Y cuando le metieron un cohetazo a eso, de pronto tienen que usar teléfonos celulares, líneas abiertas. Y además, hoy hasta tú puedes ver los movimientos de tropa en Google Earth.
Sí, y ahí es donde está la cosa. En Estamos el internet, cualquiera en su casa coge Google Earth y yo quiero ver lo que está pasando en Kirkvik. Es que mira, fíjate, el objetivo de ellos era ir, y recuerdo que hablamos de eso cuando antes que, o creo que habían acabado de invadir, si no me equivoco, creo que el mismo día que invadieron, 24 de febrero. estuvimos acá en un programa. Sí, como no, tú y yo estuvimos aquí. Y uno veía eso y dijo, "Puf, ¿qué le quedan a esto? Horas", porque el objetivo era llegar aquí, matar a Zelensky, sacar el gobierno, poner ahí un satélite y regresar y punto. Y sin embargo, no lograron eso. Después entonces cambia la dinámica y dicen, no, el objetivo de la guerra, es lo que dice Putin, es el área de Donbass. Sí. Ya, eso fue lo que nosotros queremos. Y la guerra no es contra Ucrania, es contra la OTAN. Ya entonces, porque es demasiado vergonzoso que están perdiendo contra Ucrania. Entonces cambia la dinámica. Pero entonces en el Donbass están perdiendo terreno. O sea, hasta el punto que hay ciertas zonas que están en la frontera, como No, señalaste, sí, ya. tuvieron que regresar. Los soldados ucranianos se tomaron fotos y las pasaron hoy por televisión parados en la frontera con Rusia. Mira, Odessa era el segundo lugar de importancia que tenían que tomar. Y ya ni siquiera los barcos se acercan ahí. Después que lo hundieron los dos barcos principales, ya ni se acercan. Ya han por ahí. hundido un total de 12 embarcaciones, 2 o 3 barcos mayores y varias patrulleras y más. Los rusos están demostrando por qué la Unión Soviética se desapareció. ¿Okay? Y lo están más que demostrando en este momento. Yo espero que mucha gente que están todavía diciendo y llaman aquí de vez en cuando defendiendo a los rusos y diciendo que no están usando, que me escuchen, ¿ok? Fracaso completo. No, ya sabemos por qué esa Unión Soviética se desapareció. Mira, la aviación no la están usando. No es porque no quieren empezar una guerra aérea, porque ellos supuestamente podrían tener dominio del cielo. No lo hacen porque le tumban los aviones. Exacto. Entonces no quieren, no lo quieren hacer. No quieren entrar porque la guerra aérea con los aviones ucranianos que son más ligeros, yo me imagino que debe ser algo como lo que tenían los británicos en la Segunda Guerra Mundial, son más ligeros y los destruyen. Y muchos de los aviones ucranianos son los mismos que tienen los soviéticos. Y te voy a decir por qué no han usado ni bombas químicas ni la fuerza nuclear limitada, porque si el OTAN se mete de verdad, claro, a él no le va a quedar qué hacer. Totalmente. Porque no va a empezar una guerra nuclear porque le cuesta la cabeza. No, pero no solo eso, fíjate. Por muy limitada que sea una bomba nuclear que tú utilices. No, es que ya vas a crear la necesidad de que se envuelva. Por muy limitado que sea. La radiación. El viento. Sí, la radiación. Va en 4 direcciones. Exacto. Eso no es, el viento no es una marea de mar que nada más que va en esta dirección. Y aparte, Putin no es como que él saca así de su bolsillo y empuja un botón y ya se acabó la cosa. No es así. Y los que lo rodean, que también son parte de ese proceso de lanzar eso, saben lo que les viene para arriba. O sea, lo que nos viene para arriba es que Norberto Martínez Miranda me está diciendo que tenemos que ir a un pequeño break. Candela, continuamos ahora. Aquí estoy ahora con Mr. Schilling. Y abrimos línea. ¿O quiere seguir? Vamos a hablar un poquitico más. Pueden empezar a llamar 305-541-9933. Pero fíjate, con el número, se dice que el número de tropas que invadieron Ucrania han perdido un tercio. ¿Ok? Lo cual quiere decir que tienen entre muertos y heridos 50-60,000. ¿Okay? Posiblemente alrededor de 20,000 muertos y 40,000 heridos. Sí, de una tropa de 180,000 que entraron. O sea, ponte a contar ahí que 1 de cada 3 de los que entraron el 24 de febrero en Ucrania está ahora o muerto o herido. La estadística que dieron esta mañana es de 27,700 aproximadamente muertos. Eso lo dio Ucrania. Corta de 7-8,000. Bueno, pero la inteligencia británica también está reportando cifras muy parecidas. Sí, pero siempre hay exageración.
a la que da Ucrania. Mi experiencia de las cosas militares es que siempre hay exageración. Pero mira, sí, eso es Pero verdad. que sí puede tener 20.000 muertos, sí. Pero mira, en uno de los ríos que estaban cruzando, que los rusos estaban cruzando, que habían establecido un puente, Un pontón. sí, los ucranianos se lo desbarataron y después fue ahí, o sea, fueran presos fácil de tiroteo con los rusos que quedaron, o sea, que están peleando mal. Pero mira, cuando leemos algunas de las anécdotas de nuestros próceres, de los que pelearon, los mambises que pelearon, y uno dice, wow, contra tremendos obstáculos, fuerzas inferiores pues se enfrentaban y salían de victoriosos, usaban la logística, etcétera. Vemos cómo los ucranianos, por ejemplo, ayer fue galardonado en un festival de música una banda ucraniana con una canción Estefanía, que más bien habla de una mujer que como que va a la guerra, etcétera. Fue galardonada. Y el cantante principal, creo que se llama Kalusha Orchestra. Kalusha Orchestra es la banda. Le dieron el primer lugar. Ya el hombre regresó a Ucrania y ahora va para portar el arma para ir, porque está en la milicia. O sea, tú estás encontrando personas, músicos, Oye, abogados, fíjate, en el boxeo, que es lo que yo artesanos conozco, que están en el boxeo, que es lo que yo conozco, clísicos, ¿sí? los hermanos Krivov, bueno, Vitali es alcalde de Kiev. Vladimir dejó su casa en California y se fue a pelear, y es multimillonario. Alexander Usyk, que es actualmente el campeón mundial peso heavyweight, que tiene una pelea pactada que le pudieran pagar este verano 15 o 20 millones de dólares, está peleando ya ahora. Lomachenko está peleando ya ahora. Víctor Postol también. O sea, todos los boxeadores ucranianos y gente que está ganando muy buen dinero y estaba viviendo fuera de Ucrania han regresado a pelear. Mira, un levantador de pesa que ha ganado concurso que murió, o sea, murió en combate, que no recuerdo el nombre, pero o sea que son personas, Enrique, que tenían una vida totalmente regular porque no eran parte de las Fuerzas Armadas tradicionales y entraron en la milicia civiles, se entrenaron y fueron a pelear por su país. Ese tipo de heroicidad, de lucha por la patria, lucha para defender el país, es algo que rescata unos valores que me parece que hacía falta, y no es que, o sea, es una pena que Ucrania sea el campo de batalla para revitalizar los valores occidentales, pero realmente es así. Y la nación que va a surgir después de esto, porque no solo va a ser miembro de la OTAN y miembro de la Comunidad Europea, pero el abrazo a precisamente el fenómeno de soberanía popular de ese pueblo que ha dado todo por defenderse, que ha demostrado una valentía extraordinaria ante enfrentarse al segundo ejército del mundo, lo que quiera decir eso, porque francamente han demostrado que no vale nada tener un título, que han estado insistiéndole al mundo para que los ayude. El mundo lo ha ayudado, no en todo lo que han querido, porque no le cerraron como lo que ellos querían, el no-fly zone, hay muchas cosas que no le han dado. En este mismo momento, hay un país que está bloqueando las sanciones a las exportaciones de petróleo. No quieren decir cuál país es, pero se supone que es Hungría, que es el país que está bloqueando una sanción, un nuevo paquete de sanciones que incluyen esta vez exportaciones Hoy recibieron de 300 piezas de artillería. Sí, no. Y mira, hoy, porque yo sé que hay personas, me hicieron la pregunta, bueno, con todas las necesidades que hay en este país, hay escasez de alimentos, hay escasez de esto, la gasolina como está, ¿cómo se justifica darle tanto dinero a Ucrania para que pelee una guerra en medio de todo esto? Y mi respuesta a eso es, primero, el caos que hay en este país tiene nombre y apellido.
Es la administración Biden. Brandon. ¿Me entiendes? Exacto. O sea, Presidente Brandon. porque esto, la inflación, todo el caos empezó desde antes. Pero hay una realidad. La idea de que uno se puede esconder, que puede y puede avanzar un agresor internacional y que eso no te va a tener implicaciones aquí, eso no es así. A la corta o a la larga te va a tocar. Y es preferible para los Estados Unidos que esto se esté decidiendo en Ucrania y que no lo tengan que decidir ellos en Polonia, donde sí van a tener que ir, ¿la verdad? Por el artículo 5 del acuerdo de la OTAN. Los tienen metidos en Cuba, los tienen metidos en Nicaragua, los tienen metidos en Venezuela. O sea, los rusos están ahí y los chinos son otra amenaza, que esto te obliga a reenfocar y entender y decir. Y esto a la vez yo creo que le ha enviado un mensaje a los chinos con Taiwán. Totalmente. ¿Okay? Pues las líneas se están llenando. La Poderosa está en el aire. Sí, buenas noches, Enrique, y a tus invitados. Bueno. Oye, chicos, a propósito, sí, antes de hacer mi comentario, también hubo el campeón mundial de taekwondo, que yo no me acuerdo cómo se llama, lo mataron en combate ahí en Ucrania. Oye, mira, yo quería preguntarle, porque yo veo en esto, esta es una manipulación mediática, pero muy bien planificada. Me sorprende cómo es que la media se pone de acuerdo y llevan una línea, pero vaya, mira, para favorecer a los liberales. Yo estoy mirando, hubo varios tiroteos. Es cierto que el más notable fue el de Búfalo, que se identificó rápidamente al asesino, que si tenía motivos raciales. Número uno, lo vi y no tengo la fuente segura, por eso es que no se decían que el tipo era liberal, que era izquierdista y que odiaba a los negros, todas esas cosas. No sé por qué no han querido decir la afiliación política que tiene. Y lo más importante, que es lo que me llama la atención, es por qué no se dice lo mismo que ha pasado ya bastante rato, bastante tiempo, en el que hubo en California en la iglesia, tuvo motivos raciales, fue producto del liqueo de la Corte Suprema, porque fue a una iglesia, fue un tipo de 68 años. ¿Qué motivo tiene ese? ¿Quién es el tipo? ¿Por qué lo tienen engavetado? Y uno cito constantemente, eso sin obviando todos los demás tiroteos que han habido de menor en estos días. ¿Ustedes saben algo más del motivo, si fue racial o qué fue de California, de la iglesia? El de la iglesia de California fue un inmigrante chino que mató a taiwaneses, porque la iglesia se llamaba la primera iglesia presbiteriana de Taiwán. Entonces la mayoría de la gente que asistía a esa iglesia taiwanesa. Pero eso no es políticamente tan impresionante como el racismo. De odio, ¿no? Si yo no me equivoco también, ¿no? ¿Sí? ¿O es que los negros son más importantes que los taiwaneses? No sí, claro, porque los taiwaneses son más de derecha y más conservadores y más republicanos. Entonces, por lo tanto, tú sabes, no le dan importancia, no lo difunden apenas. Mira, yo no sabía eso. Sí. Oye, gracias, ¿no? Te sigo oyendo y nada, para adelante, ya tú sabes, muy bueno el programa y saludos a toda tu gente ahí. Gracias por llamar. Un comentario solo acerca del manifiesto del muchacho este que mató al asesino que mató en Búfalo, que parte de la retórica de lo que dice es totalmente anticapitalista. O sea, que él está haciendo una crítica, tal parece que es un socialista el que lo está haciendo, porque él está criticando el sistema capitalista. Él tiene una mezcla de racismo, anticapitalismo, anticomunismo, pero autoritario. Sí, encaja con un nacionalsocialista, o sea, de manera que... Es lo que tiene un pase tierra. Exacto. He's a pass of earth. Juventud. Juventud, viva la juventud, concho. Buenas noches a la juventud ahí. Buenas noches, Candela. Buenas noches. Bueno, quiero decirte dos cosas nada más. Desmentí una. ¿Qué clase de verbo tenía ese ser humano? Cada vez que pronunciaba sus ideas,
el mensaje llegaba, siempre y cuando lo recibían aquellos que eran agradecidos, no los mal agradecidos y los escobiantes. ¿Tú sabes lo que quiere decir escobiante, Enrique? Tú eres historiador. No lo tengo que buscar en el diccionario. Bueno, Está muy eso es como prosopopeico hoy. eso es como coger una varilla de estaño. Tú sabes que la varilla de estaño de soldar son débiles, frágiles. Ujú. Y entonces la historia hay que hacerla como la hacen ustedes ahí. No la distorsionan o la joroban como si fuera una soga o una varilla de estaño y así sucesivamente. Eso lo están haciendo en esta gran nación. Y quiero decirte, la otra, para ser breve, que Santiago Raggio, le dicen el chileno, que está dentro de la familia mía, te escucha el programa tuyo. Me lo mandaron a decir, ¿tú sabes de dónde? ¿De dónde? ¿De Chile? De Kentucky Ah, de Kentucky. y de North Carolina. Yo viví un tiempecito en Kentucky, Ah, bueno, en la base militar de Fort Knox. hace una hora yo hablé con ellos y me dijeron que el chileno, Santiago, escucha el programa tuyo. Sí, pero lo escuchan aquí en la 27 y la 15. Y entonces, óyeme, este programa es histórico. Bueno, es histórico porque tengo gente aquí como No, Chile. también, claro. Son personas no escogidas, sino que se presentan con conocimiento para que aprendan aquello que no saben que nuestro apóstol tenía el verbo para cualquier ser humano, siempre y cuando fuese agradecido. ¿Viste las expresiones mías cómo son? No, muchacho, está prosopopeico por la maceta hoy. Y yo vine para echar candela. Gracias por llamar, campeón. Y mira quién llegó aquí. Llegó, cóbrate conmigo. Tú sabes que hay una gran comunidad cubana en Kentucky que es una de las de más rápido crecimiento per cápita. Y en Tennessee hay muchos cubanos. También, pero en Louisville hay más de 30,000 cubanos. Really? Louisville, correcto. Es la ciudad que más cubanos es en Kentucky que tiene y están recibiendo semanalmente per cápita. Es uno de los lugares que más están yendo de los que recién llegados, los que recién cruzan la frontera. Y son por lo general cubanos que no tienen familiares acá. Fíjate qué cosa más. Bueno, tú sabes que por mucho tiempo Las Vegas era el lugar donde los enviaban. La Iglesia Católica y las diferentes organizaciones de caridad. Sí, no, Las Vegas sigue siendo atractivo porque, o sea, mucho empleo. En Las Vegas creo que hay 25 o 30 mil también. Pero en Kentucky es un estado que la vida es mucho más barata, hay escasez de trabajadores, entonces pagan más, cuesta menos vivir ahí. El clima es medio brutal, pero hay, o sea, les dicen kentuanos. Luis David de Fuentes, es director del periódico de la revista esa, el Kentubano. Se está postulando un cubano, Darien Barrios, para el Congreso dentro del Partido Republicano, que mañana son las primarias, y Irina Baptiste para el Consejo de algo de Louisville, o sea, y ambos son cubanos, son negros cubanos, y conservadores, pero llegaron en el país después del año 2000, o sea. Hay que buscar. Sí, Mañana voy a buscar los resultados. Es muy interesante lo que está ocurriendo ahí en Kentucky, así que me alegro que se está escuchando este programa. Candela. La Poderosa está en el aire. Oh, buenas noches. Bueno. Tu programa tan bueno como siempre, pero yo tengo una curiosidad y una inquietud. Es bueno que uno ayude a las personas, ayude los problemas que puedan existir en el mundo, pero cuando eso está a costa de la propia soberanía de uno, de la propia economía del país,
donde vamos a tener que sufrir en esta situación. Los grandes perdedores somos nosotros y Europa, porque están muchas personas, millones de personas están sufriendo ahora de escasez. Y nosotros tenemos que pedirle a China 40.000 millones de dólares con intereses. La verdad que estamos vendiendo nuestra alma al diablo. ¿Qué le vamos a exigir a China? No le podemos exigir nada. Y ahora no le vamos a cobrar aranceles, no le vamos a cobrar nada. Yo pienso que, y Zelensky pide dinero como si fuera por tubería. Yo pienso que el pueblo de donde está Zelensky es perdedor, están sufriendo, están pasando, y nosotros perdedores también, que nos vamos a esclavizar ante China, que es un régimen terrible. Entonces, no sé qué es lo que estamos haciendo, es un desastre. Si hubiera estado el otro presidente, jamás hubiera llegado a esto, porque se sembró paz en el mundo. Esto está hecho a propósito. Esto es a propósito. Bueno, pues mira, la solución es que hay que votar republicano en noviembre, masivamente. No. Es abusivo lo que está sucediendo. Aquí gente con problemas y todavía regala. Y el Zelensky pide. ¿Qué cosa es eso? Bueno, si tú, pues fíjate. Bueno, gracias. Yo no estoy en contra de que Zelensky pida. Y no estoy en contra de que le den a Zelensky. A mí más me molesta que se pasen todo el tiempo jugando con que vamos a cerrar el Keystone Pipeline para que el pajarito tal no se muera. ¿Okay? Yo creo que aquí hay mucho más gasto de dinero que es peor que ese. Un comentario, o sea, un comentario de lo que planteó la señora, que le doy las gracias por el punto que ella trae a la mesa. Mira, estoy de acuerdo que si el presidente Trump estuviera en la Casa Blanca, Putin no se atreve. No se atreve porque la razón precisamente porque pudo estar en paz es por el temor que los malos del mundo le tenían, porque hay que recordar que esos javelins que están usando y que son tan valorados en Ucrania, Trump fue el primero que se los dio. Trump abrió la puerta a la venta de armas que Obama le cerró. También el tema de soldados rusos murieron por bombardeo de los Estados Unidos en Siria. Ese fue el presidente Trump. O sea que Putin tenía un claro mensaje de que había límites acerca de lo que podía hacer. Él vio que en el 2014 pudo invadir Ucrania en aquel momento y no pasó nada. Y en aquel momento el presidente era Obama, que fue quien más ayudó a fortalecer a Putin. Ahora, el tema de la ayuda militar a un país que está combatiendo a un enemigo internacional, un enemigo no solo de los Estados Unidos, un aliado del castrocomunismo y todas sus colonias en Venezuela, en Nicaragua. Es poco el precio que se le puede dar, o sea, que se puede pagar cuando no se está pidiendo la sangre de soldados norteamericanos que a la larga tendrían que enfrentar a soldados rusos si se permite la expansión de la cual Putin hasta este momento ha estado comprometido con realizar. En paralelo aquí, esto es igual que España en el 36. Correcto. El preludio a la Tercera Guerra Mundial. Correcto. Mira, a nadie le gusta gastar, o sea, la Segunda Guerra Mundial tuvo un precio que muchos no lo querían pagar en ese momento. Había un gran movimiento decían, bueno, este es el problema de Europa, no es el problema de nosotros. Y la realidad es que el mundo no se mueve así. O sea, si ha habido paz en Europa y paz con Japón, bueno, tropas norteamericanas siguen estando en Japón, en Europa, y los Estados Unidos tomó un papel mucho más internacionalista, precisamente para preservar un cierto orden donde se sigue mundial, que se sigue reglas establecidas. Ese mundo quedó atrás con la invasión de Putin a Ucrania. Entonces, esto hay que entenderlo desde el punto de vista de que de no hacer nada, no es que esto es un problema de Ucrania y que esto el problema se queda ahí en Ucrania y no pasa más nada.
No, las intenciones de Putin son mucho más allá de eso. La realidad es que desde que llegó al poder ha estado con ese mismo afán y China, indirectamente, esto despierta al occidente acerca de la amenaza de China también de cortar la dependencia que tienen en determinados productos electrónicos, de medicinas, etcétera. Oye, te voy a interrumpir porque ya se acabó el tiempo, pero quiero recordarle a la audiencia que Patria de Martí va a tener un simposio. Martí, su muerte y su familia, este jueves a las 5:30, Westchester Regional Library, 9445 Coral Way, donde van a ver a Julio Schilling, muy elegantemente como siempre. Teresa Fernández Oneira, Eduardo Lolo, José Raúl Vidal y Emilio Sánchez como panelistas. Y también se transmitirá en vivo por Facebook de Patria Martí, Twitter y YouTube, en el canal TV Libertad. Muchas gracias, querido Enrique, por siempre tu apoyo y tu ayuda. Realmente. No, para mí es un placer. Yo creo que lo que tú estás haciendo es maravilloso. Te lo agradecemos enormemente.